Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las imágenes figurativas realistas y no realistas. Son conceptos que tú ya conoces, solamente que no con este nombre. Vamos a que los reafirmes. Acompáñame. La figura realista. En este estilo se ve la realidad en el momento de su creación, realidad que se liga directamente a la naturaleza, animales, paisajes o personajes del entorno que acompañan en ese momento al artista creador. Un ejemplo de esto es la imagen que estamos viendo de las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres eran la manera de expresar o comunicar lo que estaba sucediendo en su entorno y en su realidad de los primeros grupos humanos, de los hombres primitivos. Recordemos que no había un lenguaje, no había una escritura como tal y había que comunicarse, y lo hacían mediante los dibujos. Estos dibujos que representaban escenas de su vida, de su realidad, de sus costumbres, de cómo iban y venían, porque recuerda que eran nómadas, no tenían un lugar fijo. Entonces, este es uno de los primeros ejemplos que acompaña la figura realista, basada en la realidad. Rodea el contexto del artista y lo acompaña. Aquí estamos viendo una representación realista. Son unos pies y si somos observadores, estos pies están trabajados y han andado descalzos. Tienen heridas, tienen lodo. Quiere decir que han andado descalzos. No sabemos en qué trabaja esta persona, pero sí sabemos que sus pies están dañados o desgastados. Y esto proviene de una imagen real. ¿Sabes tú que el hombre siempre ha querido representar la naturaleza fielmente, es decir, lo más parecido a la naturaleza mediante el arte? Y para ello han utilizado la sección áurea. ¿Sabes tú qué es la sección áurea? Se le conoce con este nombre a la regla usada por los artistas para dividir las cosas, formas u objetos de manera correcta, es decir, conservando la proporción real de cada uno. La sección áurea permite realizar una división en partes iguales, obteniendo medidas exactas en relación al objeto real, causando en consecuencia un efecto estético. Recuerda que lo estético es lo que se considera bonito, lo que se considera que se debe apreciar. Toda la naturaleza, como vemos aquí, está diseñada o está formada con la sección áurea. El caracol o nautilus que estamos viendo ahí es la representación más clara de cómo va aumentando en proporción a una relación matemática. Eso es la sección áurea. Las plantas, la atmósfera, las partes de nuestro cuerpo, en este caso las orejas, las flores, el universo, las estrellas, los animales, en este caso los pájaros. Todo lo que conocemos en la naturaleza, seres u objetos, están formados bajo la sección áurea. ¿Quiénes usaron la sección áurea? O más bien, ¿cómo la descubrieron? Porque ya estamos viendo que toda la naturaleza está formada bajo la sección áurea. Los griegos tuvieron un profundo interés por reproducir fielmente la naturaleza, como podemos apreciar en las esculturas. Ellos emplearon una proporción conocida como sección áurea. Esta proporción probablemente fue utilizada por la cultura antigua de Egipto durante la Edad Media. También los arquitectos emplearon para hacer las grandes catedrales góticas, que ese es el estilo de la Edad Media, emplearon la sección áurea. Pero es en el Renacimiento que cobra gran relevancia por los artistas de la época como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, entre otros. Hace unos días estaba leyendo que Miguel Ángel
Un escultor de la Edad Media que empezó a esculpir desde los 10 años, o sea, era un prodigio, es el único escultor en todo el mundo que en el David busca el David de Miguel Ángel para que veas la perfección de esta escultura. Es el único que ha representado un músculo que casi es invisible. En nuestros dedos meñiques o los dedos más pequeñitos de nuestras manos, si los movemos, se acciona un músculo que solamente se acciona cuando movemos ese dedo. Miguel Ángel representó ese músculo en el David, para que se den cuenta de lo mucho que estudiaban antes de hacer una obra de arte. Si no, no hubiera conocido que existía este músculo y con mucha seguridad no lo hubiera representado tan bien y tan perfectamente como lo hizo. La importancia de la sección áurea en la imagen realista es que ayuda a lograr una representación más fiel de la realidad, porque las formas son representadas de manera proporcionada mediante el uso de una regla de 3 que fue creada por el fraile italiano Luca Pacioli en 1497. Sin embargo, en el año 2600 a.C., los egipcios ya habían hecho uso de esta regla o de esta sección áurea utilizándola en la pirámide de Keops. Busca imágenes de las pirámides de Egipto. Keops, Kefren y Miserinos. Son 3 pirámides dedicadas a 3 gobernantes, a 3 emperadores, a 3 faraones, como les llamaban ellos a sus gobernantes. Keops es la pirámide más grande y se dice que en esta pirámide de Keops había obras de arte llegando a las puntas. Envolvían toda la pirámide y se hicieron con la sección áurea. Pero en Egipto, como en muchas otras culturas, el arte solo era reservado para las personas educadas y privilegiadas, porque no todos podían ver qué estaba ocurriendo o qué se mostraba o qué se pintaba. Entonces, esta pirámide fue realizada con la sección áurea, por eso la vemos y la notamos que está tan bella. El descubrimiento de la regla de 3 por parte de los egipcios fue a partir de la observación de su entorno. ¿Cómo la descubrieron? Observando el entorno. Los griegos practicaron esta enseñanza y posteriormente la transmitieron a Roma, donde se creó el canon. Toda la naturaleza, como podemos ver en esta imagen, está creada o diseñada con la sección áurea. Y si te fijas, la sección áurea va avanzando o va creciendo en una proporción muy parecido al caracol o nautilus, que ya lo vimos, ¿recuerdas? En una imagen anterior. Los griegos practicaban esta sección áurea y los griegos transmitieron el conocimiento a los romanos. Recordemos que Roma se dedicó a conquistar civilizaciones y poblaciones, y una de las civilizaciones que conquistó o sometió fueron los griegos. Pero aprendieron mucho de ellos, y entre las cosas que aprendieron estuvo la sección áurea, con la que crearon un canon. Un canon son medidas establecidas que se utilizan para crear obras artísticas. También durante el Renacimiento se emplearon los patrones utilizados por la cultura griega y fue también empleada la sección áurea por los arquitectos medievales. La naturaleza presenta la sección áurea en todos los seres y objetos. Un ejemplo usado para entenderlo es el caracol o nautilus, porque desarrolla sus formas de manera proporcionada. Aquí estamos viendo que un bebé en formación, un feto, tiene sección áurea. El nautilus o caracol, como ya dijimos, el universo, las estrellas, el Partenón. Estas columnas estuvieron diseñadas con la sección
áurea, por eso se veían tan armónicas y tan perfectas, tan bellas. La Mona Lisa o la Gioconda, una pintura de uno de los grandes genios de la humanidad como Leonardo da Vinci, también estaba diseñada con sección áurea. Está diseñada con sección áurea porque existe hasta nuestros días. Entonces, la naturaleza es la que diseña con sección áurea. Y nosotros la utilizamos porque observamos la naturaleza y vemos que se ve proporcionado, se ve bello, se ve bonito y la utilizamos o la reproducimos. La proporción áurea. La proporción áurea o número áureo o divina proporción o número de oro, entre otras denominaciones o nombres, es una curiosa relación matemática presente en la naturaleza. Y está en las nervaduras de las hojas, en el grosor de las ramas, en el caparazón de los moluscos, en las semillas de los girasoles, en los cuernos de las cabras, en el cuerpo humano, en cada una de nuestras partes, en nuestras manos, en nuestra cabeza, en nuestros brazos, en todo el cuerpo. Y uno de los primeros que lo demostró fue Leonardo da Vinci, estableciendo esas medidas o cánones. Aquí estamos viendo el canon de Leonardo da Vinci, cómo dibuja al hombre en diferente proporción y siempre obtiene la sección áurea. Entonces, hasta nosotros fuimos creados con la sección áurea. Una vez que entendimos que la figura realista se basa en la realidad y cómo para poder imitar esa realidad el hombre observó la naturaleza y descubrió la sección áurea y creó un canon o medidas para poder reproducir esa realidad, ahora vamos a hablar de la figura no realista. Es aquella que representa la realidad de una manera distinta. Los pintores de la época ejecutaban paisajes donde las formas cobraban movimientos con trazos sueltos, pinceladas cargadas de mucha pintura y colores que no correspondían a la realidad. Es decir, la figura no realista es aquella que distorsiona o cambia la realidad. ¿Qué sabes tú? En 1864 se realizó en Francia una exposición de pintura en la que participaron artistas que fueron nombrados como impresionistas. Fueron nombrados de esta manera para burlarse de ellos. Decían que sus obras eran tan feas y que solo querían impresionar, por eso les pusieron el nombre de impresionistas. Estos artistas trabajaban al aire libre, aplicando el color en breves pinceladas para capturar la apariencia fugaz de los objetos a plena luz, reproduciendo diferentes estados de luces y sombras y creando series de pinturas. Es decir, el impresionismo es la primera muestra de la figura no realista, es decir, que distorsionaba la realidad. Aquí estamos viendo una imagen donde es el río Sena, que está en París, pero tiene muchísima saturación de color y se ve todo muy difuminado. Es decir, era su manera de ver las cosas, no era la realidad como se estaba viendo. Aquí viene tu primer cuadrito para recordar. Con este vas a hacer el apunte, así que es muy poquito. No olvides los siguientes 4 conceptos. Canon en el arte son las proporciones tomadas como referencia ideal por los artistas para representar una imagen o realizar una escultura. Eso es canon. Acuérdate que ya vimos el que hizo Leonardo da Vinci. Sección áurea, también conocida como sección de oro. En ella se divide el dibujo o la obra con una línea a fin de obtener equilibrio. Figura realista es la que está basada en la realidad en el momento de su creación. Y la figura no realista
es aquella que representa la realidad de una manera distinta o distorsionada, tal como lo vemos aquí. La noche estrellada de Vincent Van Gogh. ¿Cómo pintó las estrellas a manera que se movían? Era lo que estaba viendo. En ese momento estaba en una celda, en una pequeña celda con rejas. ¿Por qué? Porque estaba internado por padecimientos mentales. Y eso fue lo que vio. Esa era su realidad. Así quería ver las cosas. Y esto es una obra impresionista. ¿Por qué? Porque distorsiona la realidad. Aquí estamos viendo otra obra impresionista. Unos lirios en un lago, pero con mucho color, resaltan, está saturado de color. Esa es la característica de los impresionistas. Aquí estamos viendo un puente en París, igual, saturado de colores, porque así lo querían ver. Y lo que importaba, si se fijan, era reflejos de luces y sombras, como ya lo vimos. El color es mi obsesión diaria, la alegría y mi tormento. Eso decía Claude Monet, un pintor impresionista. Antes vendían unos libros acerca de pintores. El primer libro que me llamó la atención y que compré fue el de Monet. Y me encantaron todas las pinturas. Por ahí tengo que tener todavía ese libro. Lo compré cuando estaba en el bachillerato y me acompañó toda mi licenciatura y creo que hasta el día de hoy. Por ahí debe de estar guardado. Este pintor me impresionaba. ¿Por qué? Por el uso del color, la luz, por las diferentes tomas que hacía de cada paisaje y por verlo de una manera distinta. El reto de esta semana. Encontrarás la proporción áurea en la naturaleza y tomarás una foto. Sé que eres muy creativo y lo vas a lograr con éxito como siempre. Yo te pongo mis ejemplos. La manzana. Casi nadie descubre que en la manzana hay una estrella, porque casi nadie se la come de esta manera o casi nadie la corta así. A mí sí me gusta comérmela de esta manera, de una manera diferente, y me encanta descubrir la estrella. Luego te presento un árbol. Un árbol, el tronco de un árbol, un recorte y cómo cada uno de los anillos de ese árbol lleva proporción áurea. ¿Sabías que los anillos de los árboles representan los años que tiene ese árbol? O sea que este árbol es muy anciano. Las flores, todas las flores llevan proporción áurea. En este caso es una rosa. ¿Ya imaginaste qué me vas a presentar tú para tu reto? Recuerda que los retos son puntos extras que te pueden ayudar cuando te haga falta una tarea o alguna entrega. Diviértete, imagina. Yo sé que puedes crear y me puedes asombrar con los retos que me presentas como hasta el día de hoy lo has hecho. Muchas gracias, María del Carmen Asensio Mercado.